¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Como muchos sabrán, Haití está en caos. Grupos armados han tomado el control del país, incluso del aeropuerto. Estados Unidos evacuó a su personal diplomático, está pidiendo a los civiles que se retiren. Y aunque nos solidarizamos con este país, también hay que alertar lo siguiente. Ya Estados Unidos está hablando del peligro en la frontera, incluso el gobernador DeSantis de Florida está hablando de militarizar la zona para impedir este éxodo que ya lo vivió Estados Unidos décadas atrás. Pero ¿quién mejor que un dominicano para contarnos qué pasa cuando hay una inmigración masiva o emigración masiva por parte de Haití? Digamos que es ya más o menos 1 de cada 3 nacimientos en los hospitales públicos de República Dominicana son por parte de mujeres haitianas, y esos niños no son ciudadanos dominicanos, sino que están en situación irregular. Así que tenemos hoy en pantalla a Fernando Abreu. Él es candidato a diputado por el Partido de Patria Libre. Bienvenido. Un honor estar acá, Mabela. Gracias por la invitación. Muy amable. Cuéntenos un poquito, ¿qué sería lo más preocupante? Pero antes, el tema de la corrección política. Peor ahora que hay tanta sensibilidad. ¿Por qué no se puede hablar del peligro de la inmigración masiva? Bueno, tú sabes que hay una cultura progresista mundial e internacional en la cual afecta hasta la habilidad de poder resolver los problemas. Por ejemplo, el actual presidente de la República, Luis Abinader, que para que la audiencia internacional entienda, es un presidente de centro a centro izquierda en el espectro político, progresista light se puede decir en el espectro político. Obviamente ve la necesidad y la urgencia de un muro, sin embargo, en vez de llamarle muro, decidió llamarle verjita. Y lo que está construyendo es una verja bastante ridícula que cualquier haitiano ilegal se lo traspasa fácilmente. Pueden ver fotos, incluso da pena. No tiene ni siquiera las características esenciales para un muro real, como por ejemplo un muro que sí necesitamos imitar viene siendo el muro de Israel, que tiene un 99.99% de efectividad, es decir, para toda migración legal. Ahí ningún palestino ni ningún terrorista puede atravesar ese muro. Necesitamos algo con similares características. También el muro que estaba construyendo Trump era efectivo, tenía, como se puede ver a través de ese muro, también es un elemento que le da mayor facilidad y a la inteligencia para los cuerpos que vigilan las fronteras, los militares fronterizos, etcétera, que pueden ver hacia dónde se mueven los migrantes ilegales y las bandas narcotraficantes y criminales que traspasan a gente y hacen trato humano en la frontera. Y este tipo de cultura progresista que literalmente ha conquistado todas las esferas de la cultura, como el cine, el arte, con la estrategia gramscista, la educación, los medios de comunicación, también domina la esfera política, y en todos los partidos políticos tienen esta misma línea, con excepción al partido que estamos formando, el primer partido de derecha, Patria Libre. Precisamente por esta necesidad lo estamos formando, entre otras cuestiones, porque todos estos otros partidos, que acá se le llama PRM, que está en el gobierno, el pasado PLD, también progresista, o la Fuerza del Pueblo, también progresista. De hecho, la Fuerza del Pueblo, su presidente es el miembro fundador del Grupo Puebla, uno de los miembros fundadores del Grupo Puebla, para que entiendan. Con esta mentalidad de que tener demasiado cuidado y de someterse a la Agenda 2030 de la ONU, nunca van a poder resolver ningún problema, todo lo contrario, van a seguir profundizando en el desastre y la decadencia de la República Dominicana, especialmente en este tema. Y también, para concluir este punto, diría que lo más peligroso es que están sometidos a la Agenda 2030. Por ejemplo, el presidente de la República dijo que era incondicional a la ONU, literalmente fue sus palabras. Y los demás igualmente son tan funcionales a la Agenda 2030 que el anterior presidente Leonel Fernández, igualmente el anterior gobierno del PLD, literalmente hizo una ley en la República Dominicana que se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual ancla todas las políticas públicas de la República Dominicana a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
¿Por qué te lo mencioné inmigración? Porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7.4, de forma muy específica, llama abiertamente a la inmigración ilegal masiva, donde tiene a un punto tal que tiene un indicador que es matemático, en lo cual se cumple con esa meta si el total de refugiados, que la fórmula dice total de refugiados contra población total vecina, en este caso República Dominicana, si el total de refugiados llega al mismo número en la fórmula que el total del pueblo dominicano, en este caso República Dominicana, cumplieron la meta para la Agenda 2030. Es decir, que quieren el multiculturalismo y por eso se ve de Haití a República Dominicana, igualmente de México y Centroamérica a Estados Unidos e igualmente de África y los países musulmanes a Europa. No es una casualidad que suceden estos fenómenos en todas estas regiones. Ven de un país destrozado, con una cultura totalmente diferente, no compatible, y la quieren someter y fusionar con la otra cultura para, según ellos, combatir las desigualdades. Porque, como se acuerdan, la izquierda siempre está obsesionada con su frustración neomarxista de las brechas, las desigualdades y de la lucha de clases, sexo, orientación sexual, raza, etcétera, etcétera, entre opresor y oprimido, y quieren eliminar esas diferencias con esa lucha marxista de opresor y oprimido, que no solamente se da en la clase, sino que se ha expandido a la lucha de sexo del feminismo, a la lucha de raza, del nuevo racismo inverso, antiblanco, etcétera, etcétera, a la lucha de orientación sexual en contra del heterosexual, a la lucha contra el humano, del alarmismo climático exagerado, entre otras cuestiones. Y todo esto es la razón por la cual tenemos este gran problema, que es un problema sobre todo de seguridad nacional para la República Dominicana, porque Haití no solamente hasta hace poco estaba casi totalmente controlado por bandas criminales, ya desde la semana pasada está 100% totalmente controlado por bandas criminales. Es decir, el gobierno no tiene nada de control, cero, a tal nivel que su antiguo primer ministro se tuvo que ir del país, exiliar. Entonces, eso es lo que sucede. Claro. Ahora, respecto a esta dialéctica hegeliana del opresor y el oprimido, hay una dicotomía que se quiebra, ¿no? Hablaba un poco, desde la retórica progresista niegan que hay un racismo inverso, y es racismo a fin y al cabo, sin importar que disputa algo que también lo niegan. Pero en el caso de Haití y República Dominicana hay una particularidad que incomoda mucho este relato, y es que República Dominicana celebra su independencia de Haití. Exactamente. Porque muchos acusan la situación actual o de por sí la situación que vive Haití por esto de que fueron el primer país que se liberó de sus colonizadores y que han sido castigados, etc. Lo que no nos dicen es que Haití fue un imperio expansionista post la salida de Francia, si no me equivoco, la masacre de Moca, de Menta, incluso dentro de iglesias. Entonces, se llama aquí formalmente el degüello de Moca, pero perfectamente la masacre de Moca. Te felicito por estar tan documentada siendo extranjera de este país. Hispanoamérica es mi nación, así que gracias. Es un deber y de paso, ya que estamos hablando del tema. Claro. Y es importante, sobre todo al servir a la verdad, entender que esta retórica se cae con una breve revisión histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo desmontar este relato desde la experiencia dominicana, no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia? Sí, gracias a Dios, la mayoría de los dominicanos están conscientes de que es un falso relato, porque están conscientes que no solamente nos independizamos de ellos, que ellos nos esclavizaron formalmente, que prohibieron el idioma español por los 22 años de ocupación, nos suprimieron toda la cultura, nos expropiaron todas las tierras, nos subieron los impuestos. De hecho, el primer impuesto sobre la renta en la República Dominicana sucedió antes de nosotros independizarnos y lo puso Boyer, que fue el dictador haitiano que nos invadió. Pero también están conscientes la mayoría de los dominicanos que no solamente sucedió eso, sino que después de nosotros independizarnos, ellos siguieron intentando de conquistarnos y de invadirnos. Tuvieron más de 7 intentos de nuevas ocupaciones tras nuestra independencia, en los 1850, después de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la izquierda y los progresistas lo siguen utilizando a pesar de todo esto, simplemente porque siempre viven del engaño, le encanta engañar, y apelan al hecho de que Haití es pobre. Pero Haití no es pobre por República Dominicana.
Haití es pobre, y esto es importante que la gente entienda por qué Haití es pobre. ¿Es por un tema de raza? No, aquí nadie es racista, nadie está diciendo que ellos son pobres porque son negros, es una estupidez, eso no tiene ningún argumento lógico, ningún fundamento lógico. De hecho, hay muchísimas personas de raza negra, descendencia africana, que uno admira. Por ejemplo, yo admiro a Thomas Sowell. Por ejemplo, yo admiro a Thomas Clark, el juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué entonces Haití llegó a tener este nivel de fracaso en la cual hoy se está comiendo seres humanos, gente, caníbales, en una pobreza extrema que terminó totalmente con todos sus recursos naturales? De hecho, no hay una película que pueda describir, ni con ciencia ficción, la locura y la decadencia del infierno que vive la realidad de Haití. Es decir, tú puedes ver una película de Doomsday o un Netflix y no le llega a la realidad. Caminan por Haití y ahora mismo se ve gente comiendo gente, como si fuera, bueno, nada más creo que lo superan los regímenes comunistas en la época de Mao, donde se murieron de hambre 80 millones de chinos, o durante Stalin, donde se murieron más de 30 millones de soviéticos en ese tiempo. Pero el nivel de decadencia es algo horrible, que ni siquiera Hollywood ha podido describirlo como realmente es. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero es que hay que entender algo que tiene que ver con la cultura de Haití. De hecho, Haití y República Dominicana comenzaron con un PIB similar. En los 1800 teníamos, y a principios de los 1900 teníamos un PIB similar. Ahora República Dominicana lo ha superado por más de 50 veces. ¿Por qué sucedió eso? La cultura haitiana tiene dos elementos graves que hace que, ojo, no es casualidad que en muchos países en África sucede lo mismo. No es un tema de raza, es un tema de cultura. ¿Cuál es ese problema cultural que tienen estos países? Y tuve que profundizar mucho en esto porque siempre se acusan de racistas cuando uno dice este tipo de cuestiones. La realidad viene en que es una cultura colectivista, es decir, es una cultura que sigue prácticamente los principios del comunismo sin saber lo que es el comunismo. ¿Qué quiere decir eso? Es una cultura en la cual no es muy poco individualista en cuanto a su materialismo, en cuanto a la propiedad privada. Ellos se acostumbran a recolectar bienes para una comunidad y una enorme, no familia, pero son muchas familias que viven juntas, etcétera, etcétera. Y en vez de cada uno tratar de servir al prójimo con su servicio, producto, etcétera, etcétera, hacen este tipo de recolección y compartir bienes común. Es decir, eso lamentablemente, que no es muy, de una forma voluntaria, no obedece tanto a la propiedad privada, que es lo que económicamente hablando genera un enorme éxito, obviamente va a terminar, igual como todos los experimentos comunistas, en una desgracia total, porque no existen los incentivos naturales para que el ser humano se pueda desarrollar, sirva mejor los bienes con los demás, y por ende nadie termina beneficiando a los demás y nadie termina obteniendo más recursos para vivir de eso. Nadie vive del aire. Ellos entonces están haciendo un sistema en el cual su incentivo no funciona y vive del aire. Pero hay otro elemento más peligroso aún, que es la cultura de violencia. ¿Por qué hay una cultura de violencia? Tiene que ver con la religión. Ellos tienen una religión que de hecho no es una sola religión, pero lo podemos de forma más general clasificarla como vudú por un tema de tiempo, en la cual no existe una moralidad, no existe el bien y el mal en esta religión, sino que son espíritus que ellos siguen. Y hay espíritus malos como el Igua, y hay espíritus que de repente se puede volver bueno. Y la venganza es parte también de esta religión. Cuando un haitiano le hace mal a otro haitiano, hacen su vudú, se vengan y les desean el mal, y eso está normalizado en su religión. Entonces, para ellos no existe el bien y el mal, sino lo que el Igua le manda a hacer o a decir, según ellos, ¿verdad? Es decir, que si su espíritu, la religión de ellos, si su espíritu dice maten a una persona, o mochen las piernas a una persona, o roben a una persona, eso es lo que ellos creen que es lo moral, o sea, lo que deben de hacer. Entonces, por este tipo, imagínate, una cultura
sin propiedad privada, sin capitalismo, etcétera, etcétera. Encima con violencia, que si tú tienes violencia ni siquiera te va a funcionar la propiedad privada porque no se respeta los límites de la libertad de los demás, es un desastre total. Entonces es un problema cultural profundo que tiene la cultura haitiana, que es totalmente incompatible con la dominicana, no solamente por el idioma, no solamente por la religión, que es mayoritariamente católica en la República Dominicana, y también hay muchos cristianos también del lado evangélico, pero mayoritariamente católica, sino también por estos elementos de la cultura violenta y antimercado y colectivista. Ese es el gran problema por la cual se ha generado todo eso. Por eso vemos que en Haití, salvo a dictaduras sangrientas, no hay gobiernos estables. Es una serie de golpes de estados continuos. Haití vive en el continuo caos desde siempre, con excepciones a sus terribles dictadores como Papadoc, etc. Sin eso, es una violenta total y sangrienta continua de golpe de estado. Ningún presidente dura más de un año, es una locura. Entonces por eso ha sucedido lo que sucede en Haití, por eso seguirá sucediendo. Y no hay, la República Dominicana ni ningún país va a solucionar eso. Ningún país, ni que Bukele venga y Bukele viene, como él dijo, ordena todo. Sí, puede ser que logre, y yo apoyo esos esfuerzos, pero inmediatamente salga, vuelve a la decadencia, porque es un tema cultural. Él puede eliminar las bandas, perfecto, pero va a volver, inmediatamente se van a volver al caos, porque es un tema cultural. La República Dominicana lo único que puede hacer es blindarse totalmente un muro fuerte fronterizo, sacar a la ONU de la República Dominicana, quien es que está intentando de forzar esta fusión y este multiculturalismo, militarizar completamente la frontera, sanear completamente la frontera de toda la corrupción y todos los militares corruptos que entran gente por dinero, entre otras cuestiones. Pero no hay otra solución. Nosotros nunca vamos a poder cambiar la cultura ya. Es blindarnos contra ellos. Ellos tienen su problema y ellos que resuelvan su problema, nosotros podemos recomendarle, aunque sabemos que no va a funcionar. Miren, lo que funciona es el libre mercado, lo que funciona es esta cultura no violenta, pero sabemos que no nos van a hacer caso, pero no vamos a resolver desde aquí o ningún país ese problema. Siempre va a estar condenado a la miseria, a la pobreza, siempre va a estar condenado al infierno, lamentablemente, pero es así. Mientras ellos tengan esa cultura, y eso es casi imposible cambiar la cultura de una nación completa, mientras tengan una cultura violenta y colectivista, están fracasados. Entonces, lo único que podemos hacer es blindarnos contra ellos, muro grande, militarización y sacar a la ONU de la República Dominicana. Es lo único que podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Tristemente. Por esa contundente explicación. Y esto estamos viendo justamente a Haití frente a República Dominicana, que comparten una sola isla, es decir, tienen una territorialidad, una historia, una geografía común. Pero ahora estamos... Que por cierto, y escúchame, para que la audiencia no se pierda este punto. República Dominicana estaba 200 años antes que comenzaron los primeros asentamientos de lo que hoy día es Haití. Los franceses llegaron 200 años después a la isla. Por cierto, porque hay algunas personas que creen que porque estuvieron aquí tienen derecho a la isla completa. Y nosotros nunca hemos reclamado derecho a la isla completa, solamente de este lado de la isla. Ellos son los expansionistas que le educan a sus estudiantes y le enseñan a toda su población de que nuestro lado le pertenece. Esa es la mentalidad que tienen. Bueno, y no es un dato menor, muchas gracias por esa aclaración, que no es un dato menor, que fue justamente Colón llegó primero a la española. Claro. Es decir, la presencia hispana es correcto, anterior a la presencia africana y francesa. Entonces, por descuido fue que se le dejó esa parte. Los franceses, que eran piratas franceses, ojo, se comenzaron a asentar en esa parte. Y por descuido, lo cual también se llamó un tiempo la España boba, porque España tenía a expandirse tanto, descuidó mucho. Y también tuvo su periodo de crisis, por ejemplo, cuando Felipe, el hijo de Carlos V, tuvo muchos problemas porque cogió tanto oro por no saber de economía en ese tiempo, tomó tanto oro que creó una hiperinflación, etcétera, etcétera, y no saber el tema de los equilibrios y todo eso. Tuvieron muchos problemas y por eso se desarrolló esa parte. Ellos importaron tantos esclavos africanos que le fue insostenible y que habían más de 9 por cada blanco francés, y que al final, por su forma sangrienta de esclavitud, diferente a la esclavitud que se inició en República de este lado de la isla, que se abolió de forma natural y gradual aquí de este lado, porque nunca fue una esclavitud sangrienta. Aquí, antes de la independencia, antes que sea República Dominicana, de este lado de la isla,
había un trato mucho más familiar con el supuesto esclavo, que de hecho, ya para los 1700, esto es un dato muy interesante, estaba la esclavitud, la poca esclavitud formal que quedaba, que ya estaba reducida a menos de un 10%. El 90% de los negros eran libertos en esa época, o sea, ya estaba formalmente casi abolida. Y el poquito que quedaba de esa esclavitud, que terminó con la independencia, terminó de abolirse completamente, pero ese poquito que quedaba tenía una relación de familiar, como si no existiera la esclavitud. No era látigo, era casi como doméstico, a tal grado que cuando Boyer invade y los haitianos invaden a este lado de la isla y abolen la esclavitud, que eso es falso porque se le impuso la esclavitud a todo el mundo de esta isla, pero abolen la esclavitud, los esclavos de este lado, los pocos que quedaban, se decidieron quedar trabajando con sus antiguos amos, entre comillas, porque ya tenían una buena relación y no preferían estar ahí que ser libres, entre comillas, porque ya casi no existía. Eso era un dato también interesante que hay que resaltar. Muy poca gente conoce ese dato. Muchas gracias por ese dato, porque todo sirve para quebrar este relato. Bien Claro. nos dijo nuestro invitado que ahora el neomarxismo pasó de los ricos y pobres proletarios y burgueses al feminismo hombre-mujer, y en Norteamérica se ha visto el tema del antagonismo racial, Black Lives Matter, el indigenismo, claro, que lo vivimos en Sudamérica, claro, y en el Caribe tienen sus propias particularidades. Entonces, ahora que vemos que en Estados Unidos ya se están preocupando en la frontera, ya el gobernador de Florida incluso está hablando de resguardar el estado, ¿qué mensaje enviaría respecto a la importancia o la preocupación de un éxodo haitiano, no solo al dominicano, sino a la comunidad internacional? Bueno, por los elementos que describí de la violencia cultural que existe, también del colectivismo cultural que existe, de la historia de decadencia y de la costumbre, por ejemplo, de quemar todos los árboles por alimentación, carbono, etcétera. Por eso Haití no tiene flora. O sea, literalmente tú ves Haití en el satélite y la República Dominicana, y República Dominicana de verde, y Haití es tierra sin nada de árboles. Una locura. Le va a pasar ese nivel de decadencia y de pobreza extrema en todos los países que vayan. En nuestro caso, la República Dominicana obviamente es el más afectado, por mucho. Tenemos más de 3 millones de haitianos en una nación de 10 millones de dominicanos. No están bien contabilizados, posiblemente hay más todavía. Y literalmente ya son más de la mitad de las parturientas en nuestros hospitales. Aquí hay una estrategia por parte de la ONU y de todos los gobiernos de izquierda, por cierto, porque todos los gobiernos de izquierda apoyan esto que estamos apoyando. Biden, Trudeau en Canadá, Macron en Francia, el Grupo de Puebla, todos apoyan esa agenda que se está haciendo aquí en la República Dominicana, de que haya una ocupación, una suplantación y una sustitución de la cultura y los dominicanos por los haitianos en República Dominicana, que ellos sean mayoría y que nosotros nos convirtamos en minoría, y que eventualmente venga un presidente haitiano y que sean tanto de número que lo elijan, etcétera, etcétera, y así de esa forma, de esa ocupación gradual, se complete la fusión total, la ocupación total y el multiculturalismo y la reducción de las desigualdades, las brechas, etcétera, etcétera, que es lo que tanto se obsesionan los marxistas de la ONU. Neomarxistas, mejor dicho. Por ende, esa es la gran preocupación. Le puede pasar lo mismo, no le va a hacer tanto daño como nosotros que estamos al lado, pero pueden esperar sus miles o tal vez cientos de miles, en el caso de Estados Unidos, de inmigración ilegal masiva haitiana, que tiene una cultura de la violencia, que tiene una pobreza extrema, que le va a poner presión en todos sus cuentas fiscales, en su gasto social, como sucede aquí en la República Dominicana, no solamente en salud, sino también en educación, y le va a subir el tamaño del Estado. De hecho, se van a endeudar por ellos, igual como nos ha pasado a nosotros, y eso al final son impuestos a futuro, la deuda son impuestos a futuro, es más presión también para subir impuestos, le va a afectar la economía, y no solamente le va a hacer daño económico, como la que estoy describiendo, más deuda, más impuestos, más gastos sociales, etcétera, etcétera, sino también que va a hacer un daño cultural grande y de seguridad nacional. Y tienen muchas bandas criminales, de hecho algunas caníbales formalmente, en la cual pueden haber no solamente temas económicos, sino también de seguridad. De repente puede surgir
una ola de violencia de grupos armados haitianos que emigraron a sus países. Lo mismo puede suceder no solamente como en la sociedad República Dominicana, no solamente como sucede dentro de Haití, sino en los demás países. Dicho eso, no estoy diciendo que todos los haitianos son así. Justo quería hacer esa salvedad ojo, y aprovecho la intervención porque recientemente aquí en Pan Am Post entrevistamos a Max, que es justamente un haitiano que detuvo un robo en Argentina y que un juez garantista lo imputa a él por agredir al ladrón y deja suelto al ladrón. Y en la entrevista aparece con una camiseta de la selección de Argentina, campeón mundial, y quien viraliza su noticia es un estudiante de ciencias políticas haitiano en Argentina, que es amigo Seiji. Y Seiji, siempre que yo hago eco de esta tensión entre República Dominicana y Haití, me dice, no hay que confundir Estado con nación y el pueblo, claro, sus gobernantes. Claro, claro, sí. Hay muchos haitianos que son trabajadores éticos, a pesar de la religión que tienen, pero sí es cierto que Haití tiene primero una élite maquiavélica, que no me dio tiempo de desarrollarla, pero gobiernos y políticos desastrosos, ladrones, pero sobre todo muchas bandas criminales, que es muy peligroso, es el elemento más peligroso. Es decir, que sí hay haitianos buenos, pero no está cuantificado cuántos malos hay, pero también hay muchos que han caído, ya sea por la pobreza que lo ha llevado ahí, o no sea por la pobreza, pero hay muchos que han caído en este crimen. Y en esta cultura del crimen, en esa sociedad tan infernal, no sorprende que tantos caigan en esas acciones, a veces hasta por supervivencia lo hacen. Muchísimas gracias por su tiempo, comprensión y aclaración. Gracias a ti, placer estar acá.